Bueno, pues vamos a platicar. Como ya pueden ver, aquí tenemos una serie de publicaciones que están conformando una biblioteca de uno de los grandes creadores literarios de todos los tiempos, crítico, poeta, dramaturgo, narrador. Un hombre que supo dibujar la realidad desde la escena, y nos referimos a Samuel Beckett. Y para hablar al respecto, ¿quién te acompaña, Weman? Así es, Rafael, amigos de Noticias 22, están aquí con nosotros Gerardo Villegas. Muchas gracias por estar con nosotros, Gerardo. Hola, buenas noches. Que, bueno, se ha especializado, se ha vinculado con la obra de Samuel Beckett y también es editor. Y la doctora Luz María Sánchez, una buena amiga, una excompañera de trabajo aquí en Canal 22 y que ha estado también desarrollando varias actividades, por ejemplo, este libro en torno a Samuel Beckett. Y bueno, la playera que les mostraba hace un momento tiene que ver con el primer encuentro que se celebra de la Samuel Beckett Society en un país de habla hispana. Primero, bienvenidos. Gracias. Gracias. Y Luz María, Gracias, ¿cómo es que te Ignacio. vinculas con este personajazo? Bueno, pues me vinculo justamente por sus obras para medios electrónicos. Tiene 5 obras para televisión que son radicales en sus apuestas, que las realizó en los 60s, en los 70s y todavía en los 80s antes de morir. Y sus obras de radio también fueron fundamentales para entender un poco toda la parte experimental que buscó Beckett en los estudios de radio y televisión, principalmente en Alemania, en Inglaterra y en Francia. Entonces, a través de mi propia práctica y de mi investigación en el tema, y bueno, conociendo desde dentro las entrañas de lo que son los estudios de televisión y de radio, pues me empiezo a vincular y a hacer, una vez ya como académica, tener el espacio para hacer una investigación como más de largo aliento. Y mucho de lo que estamos viendo, los libros que mostraron Rafael y Laura, así como los que tenemos aquí, que son bastantes, tienen que ver con algunas donaciones de los que participaron en este encuentro. ¿Cómo es eso? ¿Se tiene planeado una biblioteca sobre la obra de Beckett? Así es, bueno, el proyecto para hacer el congreso nos tomó casi 2 años de preparación y de negociaciones con las instituciones que participaron. Estuvo la UNAM, estuvo por supuesto la UAM, que es en donde yo estoy trabajando en este momento. Se involucró el Seminario de Cultura Mexicana, Cultura Irlanda, el Trinity College de Dublín. Estamos hablando de más de 10 instituciones que se involucraron. Y los académicos que vinieron todos de primer nivel, tuvimos casi 62 delegados presentes en nuestro país casi por 5 días y para realizar todo este gran esfuerzo se pensó en poder organizar una plataforma que yo llamo Beckett México y que la pueden ver en una página web beckett-mexico.org y se le pidió a todos los delegados que antes de que vinieran, como casi todos son autores de primer nivel académicos, que trajeran un libro de su autoría y que lo donaran para lo que puede ser una biblioteca especializada en temas de Beckett. Entonces, bueno. ¿Qué detonará esto, Gerardo? ¿Qué posibilidades? No solamente la biblioteca, la donación, sino el haber tenido por primera vez en un país de habla hispana un encuentro de estas características celebrando a este pensador. Pues es muy emocionante porque aparentemente México vive encapsulado siempre en su idiosincrasia editorial, en su idiosincrasia cultural. Y el ver que la obra de Beckett ha estado siempre en la cultura mexicana desde los años 50 y ir recopilando paulatinamente todas esas experiencias que se han tenido en teatro, en ediciones, en conferencias, en traducciones y en estudios críticos, nos damos cuenta que México tiene un acervo bastante importante. Y bueno, parte de esta experiencia con Luz María fue que se logró más o menos aglutinar toda la experiencia mexicana de Beckett con las participaciones de colegas mexicanos y bueno, tratar también de concretar una suerte como de Beckett mexicano o Beckett en México, ¿no? Y no solamente particularmente en México, sino en la lengua española. Por eso es que algunos colegas españoles y argentinos se sumaron a este esfuerzo y bueno, la idea fundamental es que sí exista una suerte de acervo capital de lo que viene siendo un Beckett oficial mexicano, es decir, que no solamente estén las obras dispersas en traducciones aisladas o en experiencias teatrales clandestinas o marginales o comerciales, sino que
esto se trate de convertir en un proyecto que sea único, ¿no? Y que sea específicamente oficial en ese aspecto. De ahí el nombre que acuñó muy certeramente la doctora, que es Beckett México. Es un personaje poliédrico. ¿Se va a abordar en todas sus expresiones? Pues el congreso se llamó justamente Beckett Transdisciplinario, y buscamos abordarlo desde el área médica, por ejemplo. Hubo algunas ponencias sobre Beckett y el Alzheimer, hubo otras sobre Beckett y las máquinas, Beckett y los medios de comunicación, hubo varias. Ulrika Maude es una gran académica, ella habló específicamente sobre sus obras de televisión, las desgranaron. Vino Nicholas Johnson del Trinity College de Dublín hablando específicamente, él también dio un curso con alumnos del CUT, de Beckett y la realidad virtual. Entonces es muy interesante cómo todos estos, este Beckett como expandido, contemporáneo, que nos habla de una vigencia de lo que se dijo a través de esas obras, sigue siendo vigente hoy en día. Beckett y la política, por ejemplo, también. Entonces, la idea es continuar con estos, o sea, el trabajo previo que se hace para realizar uno de estos congresos implica tanta negociación con tantas instituciones y personas que casi es como el impulso inicial para realizar otras cosas. Recordemos que el año próximo, en 2019, son los 30 años del deceso de Beckett. Él murió en 1989 y nosotros seguramente ya estamos preparando motores, estamos dejando nada más que el equipo descanse un poco, pero la embajadora de Irlanda en México está muy contenta, Cultura Irlanda también, los vínculos que se realizaron yo creo que son muy positivos, y tenemos a muchísimos creadores, entre ellos Juan José Gurrola hizo obras de televisión, hizo también obras de radio, que hay que rescatarse. Se está pensando, por ejemplo, en hacer una edición crítica de, no sé si tú sabes, pero Beckett, a petición de Octavio Paz, realizó las traducciones de una antología de poesía mexicana, patrocinada por la UNESCO en este caso. Perfecto. Y se tiene la selección que hizo Octavio Paz, un premio Nobel, la traducción que hizo Samuel Beckett, y lo que nos hace falta es esta como literatura crítica que nos pudiera permitir, por ejemplo, publicar un libro con esas características. Es decir, nosotros, todos los académicos que nos reunimos en esta ocasión, nos dimos cuenta que hay algunos agujeritos que hay que empezar a llenar, y qué mejor que con la asociación de todos estos académicos que conocieron el trabajo que se está haciendo aquí, se fueron muy, muy contentos. Porque con esto que escucho hay enormes posibilidades para generar trabajo editorial en México en torno a Samuel Beckett, ¿no? Claro, claro que sí. Claro, y también detonaría una serie de investigaciones que, por ejemplo, surgieron a raíz de estas conversaciones en el Congreso. Por ejemplo, el momento en el que Salvador Novo observa un montaje de Beckett en Europa en los años 50 y él decide traerlo a México y encargárselo particularmente a Gurrola, a Jodorowsky, a Héctor Ortega, pero lo importante de esto es que esas preguntas que surgieron dentro del encuentro, pues son motivo incluso de prácticamente escribir un libro, ¿no? Es decir, en qué teatro lo vio, a partir de qué momento decidió traerlo, cuáles fueron las condiciones, en qué espacios, y bueno, hay testimonios de esos montajes, y hay, bueno, una serie de cosas que se pueden realizar, y bueno, el trabajo en este sentido es técnicamente imposible de cuantificar, es decir, a cada conversación surgen nuevas ideas, y todo esto para que también el trabajo que se hace en México se conozca en Europa y bueno, forme parte también del acervo que tiene la Samuel Beckett Society en ese sentido, es decir, que hay estudiosos en México que están a nivel mundial en ese aspecto, ¿no? Bueno, ya estamos en tiempo para hacer un corte, pero quisiera nada más apuntar este encuentro. Después de celebrarse por primera vez en un país de habla hispana, en este caso México, tendrá una serie de repercusiones en otros lugares, en Argentina, en España. Por supuesto, no dejará de celebrarse en Reino Unido. ¿Con esto se consolida o se aglutinan los esfuerzos para una presencia mucho más sólida o coordinada con diferentes actores mexicanos en los siguientes encuentros de la Samuel Beckett Society? Pues sí, fíjate, lo que justamente hablábamos, esta posibilidad de hacer un libro sobre la poesía
que traduce Beckett, poesía mexicana, con literatura crítica que la acompaña, surgió justamente de estos conversaciones. Entonces, el próximo encuentro trata únicamente sobre traducción, entonces vamos a llevar avances y lo haríamos en asociación justamente con José Luis Fernández y con Lucas Margarit, que son los presidentes de los congresos que vienen, y se buscaría presentar la publicación en 2020, que sería en Buenos Aires y que está dedicado a la poesía. Cada congreso se dedica a distintos temas. Nosotros decidimos que fuera la transdisciplina, ¿no? Entonces sí va a haber continuación. Nosotros tenemos un Beckett muy vivo, no nada más la parte hay que ver para atrás. Mario Lavista hizo un homenaje a Beckett con varios coros, por ejemplo. Muchas cosas que no se conocen y que quizás muchos artistas se acercaron a él desde su muy particular espacio, y que yo creo que tanto los jóvenes se tienen que integrar a este tipo de dinámicas. Trajimos a personas que les dieran cursos en concreto. Entonces yo creo que en asociación con el Trinity College Dublín van a salir muchas cosas para jóvenes artistas, tanto de las áreas escénicas como del arte digital en fin. Te estaremos buscando para tener conocimiento de sus avances. Muchas gracias, Luz María. No, pues muchísimas gracias. Gerardo, un gusto Muchas encontrarnos y gracias. hablar sobre este personaje. Muchísimas gracias. Bueno, momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más después de ella.